Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Régimen sirio a un paso de ser investigado por la Corte Penal Internacional. Todas las evidencias presentadas en el reporte de la comisión prueban que hay sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la represión violenta de las protestas en los últimos 5 meses ha dejado 1.860 muertos. El gobierno sigue disparando contra los civiles y sigue con sus operaciones militares. Ante la crisis humanitaria desbordada, la comunidad internacional continúa buscando la forma de intervenir. El tiempo ha llegado para que él salga del poder y deje la transición al pueblo sirio. Primicia a la noche. Revelamos en exclusiva el informe que estudia el Consejo de Seguridad de la ONU para definir si solicita o no a la Corte Penal Internacional que investigue las violaciones de derechos humanos en Siria. Exámenes forenses y testimonios indican que las fuerzas de seguridad leales al régimen habrían ejecutado crímenes de lesa humanidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: cada vez es más grave la situación humanitaria que enfrentan los civiles en Siria como consecuencia de la represión violenta de las manifestaciones que exigen desde hace 5 meses un cambio de régimen. El punto clave: ante la crisis de violencia generalizada y desbordada, la comunidad internacional aún no logra llegar a un consenso que ponga fin a la difícil tragedia humanitaria. La noticia: en las últimas horas, los Estados Unidos y la Unión Europea una vez más condenaron los hechos de violencia y le pidieron al unísono al presidente sirio Bashar al-Assad que deje el poder. La Unión Europea considera que Bashar al-Assad ha perdido toda la legitimidad a los ojos del pueblo y que es necesario que se vaya. Hemos dicho continuamente que el presidente al-Assad debe encabezar una transición democrática o hacerse a un lado. No la ha encabezado. Por el bien del pueblo sirio ha llegado el momento de que el presidente al-Assad se vaya. La noticia: ante estas fuertes declaraciones, la respuesta de Rusia no se hizo esperar. Moscú señaló que el presidente sirio no debe dejar aún el poder porque necesita más tiempo para sacar adelante las reformas a las que se ha comprometido. No apoyamos estos llamamientos y consideramos que precisamente ahora hay que dar tiempo al régimen del presidente Assad para que pueda realizar las reformas declaradas. Es fundamental el anuncio que hizo ayer al-Assad de que concluyen todas las operaciones militares. Es un paso importante que demuestra la intención de Assad y de las autoridades sirias de avanzar en el camino de las reformas. Apoyamos e incentivamos estos pasos de los sirios. En Miami, Gregory Adams, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, nos acompaña esta noche. Señor Adams, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa. Gracias. También nos acompaña desde Nueva York Omar Alisawi. Él es director de comunicaciones para el Medio Oeste y Norte de África de Human Rights Watch. Señor Alisawi, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y quiero saludar en nuestros estudios internacionales a Rafat Godme, analista internacional y experto en Medio Oriente. Señor Godme, bienvenido. Gracias, Jason. Como siempre, un placer. Muy amable. Quiero comenzar en Miami preguntándole al portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al señor Adams. Por primera vez vimos al presidente Barack Obama y a la secretaria de Estado Hillary Clinton exigiendo de forma explícita la salida del poder de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Sí, bueno, la condena ha llegado ayer, pero hace tiempo que estamos instando al gobierno de Siria y al presidente Assad a actuar de una forma que respete los derechos humanos y las vidas de su gente.
y a través del tiempo hemos llegado a la conclusión que él no tiene la menor intención de hacer eso. Entonces, junto con los otros países de las Naciones Unidas, hemos condenado de la forma más fuerte, pero hace tiempo ya que estamos instando al gobierno de Siria que respete a los derechos humanos de su gente, y obviamente el presidente Assad ha decidido que no, a pesar de las promesas que ha hecho durante varios puntos en esta tragedia. Sí, señor Adams, pero antes de este anuncio, Estados Unidos y la Unión Europea ya habían aplicado fuertes sanciones contra Siria. ¿Cómo ven ustedes, los Estados Unidos, que las presiones no hayan sido suficientes para el régimen, que Al-Assad haya hecho caso omiso a estas advertencias? Bueno, es que no se comienza siempre al final, hay que comenzar de a poco, aplicando sanciones financieras, etcétera, condena mundial contra el régimen de Siria, en la esperanza que actúe de una forma respetable, de que respete los derechos humanos de su gente, etcétera, y obviamente él ha decidido que no tiene que observar las normas, y es casi increíble ahora que el número de países que se han juntado a la causa, una condena casi mundial contra Siria, contra el gobierno de Siria. Entonces, hemos llegado al punto ahora donde hemos dicho que el señor Assad ha perdido su legitimidad con su gente y tiene que salir del país, del poder, es la única forma. Pero es una pena que hemos llegado a ese punto, pero no nos queda más remedio ahora. ¿Y qué va a pasar, señor Adams, si el presidente Bashar al-Assad decide abandonar el poder? ¿Cuál sería la solución planteada por los Estados Unidos para que cese la violencia en Siria? Bueno, eso va a depender mucho del pueblo de Siria mismo, porque son ellos que están actuando. Nosotros no tenemos la forma de ni entrar en el país. Una de las primeras cosas que hizo el presidente Assad fue excluir la prensa internacional de lo que estaba pasando ahí. No teníamos mucha idea de lo que está pasando en Siria. Uno de los problemas que enfrentamos todos en averiguar los hechos del gobierno. Pero es la gente siria, el pueblo de Siria, que ha actuado de una forma muy valiente en todo eso. Son ellos que están reclamando sus derechos, y cualquier resolución de la tragedia esta tiene que llevar en cuenta mucho los deseos del mismo pueblo sirio, porque al fin y al cabo la lucha es de ellos. ¿Y Estados Unidos reconoce a los opositores sirios, a los manifestantes, como un movimiento beligerante? ¿Reconocen también su validez política dentro de este conflicto? Bueno, desconozco ningún estatus así político hasta ahora. No hemos reconocido ningún gobierno en oposición a nada al respecto. Como les digo, es muy difícil averiguar lo que está pasando dentro de Siria, pero solamente vemos los videos que se saca a través de los teléfonos celulares. Entonces tenemos muy poca información de los líderes, de quiénes son, etcétera. Pero es obvio que el pueblo de Siria se ha levantado en conjunto en contra de su gobierno, en contra de su presidente, y están reclamando sus derechos democráticos, y entonces vamos a tener, como digo, llevar en cuenta sus deseos en cualquier resolución a este problema. Señor Rafat Godme, usted que es analista internacional, experto en Medio Oriente, ¿cómo ve la posición de los Estados Unidos, ahora mucho más radical incluso, contra Bashar al-Assad? Bueno, hay varias cosas. La primera que hay que decir es que hasta cierto punto sigue siendo la misma retórica, la misma palabrería, siguen siendo condenas bastante limitadas. No comparto casi nada de lo que dijo el señor Adams en Miami. Hasta cierto punto es el típico imperialismo liberal del que hablaba el señor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, en el sentido de que Estados Unidos está cabalgando por el mundo implementando democracias liberales, sin consultar con los regímenes, sin consultar con el pueblo. Digamos, es un típico caso más de intervencionismo, es un típico caso más de violación a la soberanía, tal y como está ocurriendo en Libia o como puede ocurrir en Siria. El simple hecho de que estén pidiendo que dimita el régimen de Assad ya es intervención, y esto es muy contraproducente desde varios puntos de vista. Y también hay que tener en cuenta varias cosas que, por ejemplo, el señor Adams no ha comentado. En primer lugar, ¿por qué Estados Unidos no emprendió una batalla contra la supuesta violación a derechos humanos en Siria antes? El conflicto en Siria, que es tal, lleva más de 5 meses. ¿Por qué hasta ahora?
Esos son cuestionamientos que también se deben resolver. Entre otras cosas, hay varios aspectos críticos de las relaciones internacionales en términos mundiales y en términos de la región del Medio Oriente. Entre otras cosas, la política norteamericana depende mucho del lobby pro-israelí. Israel insta todo el tiempo a Estados Unidos que mantenga una posición más cautelosa. Le pide a Estados Unidos que mantenga siempre la disyuntiva entre su ideario de internacionalismo liberal de corte imperial y digamos, llevar a la opinión pública mundial ávida de derechos humanos a que mantenga una retórica firme contra la violación. Pero hay entonces ese tipo de razones de fondo por las cuales Estados Unidos hasta ahora entonces, como dije al principio, sigue siendo el mismo juego de retórica, la misma palabrería y son condenas muy limitadas. Señor Adams, en Miami, quiero preguntarle por lo que acaba de decir el señor Godme. Ustedes, más allá de los discursos, más allá de los pronunciamientos, ¿no han ejecutado alguna acción distinta con lo que está pasando en Siria? ¿Opina usted que se trata de simplemente palabrería? No, mucho más que palabrería. Parece que siempre nos critican por hacer demasiado y por ser demasiado poco. En este caso ha sido un problema muy delicado. Obviamente desde un principio teníamos la esperanza que el presidente Assad iba a actuar de otra forma, con la presión de la comunidad internacional y con la presión de su propia gente ahí tomando las calles, que eso iba a tener algún efecto sobre su actuación, que iba a respetar los derechos humanos. Y él mismo en varias ocasiones ha dicho que está retirando las tropas de las calles, que va a respetar las normas, que va a implementar reformas en su gobierno, y entonces nos dio la esperanza que iba a suceder algo y dentro de poco se cayó otra vez en la misma o simplemente nos mintió en cuanto a sus intenciones. Entonces hay un dicho que se puede escoger la acción, pero no se puede escoger el resultado de esa acción. Por eso creo que Estados Unidos actuó de una forma muy responsable en tratar de actuar en conjunto con la comunidad internacional y no actuar de una forma unilateral contra Siria. Entonces hemos actuado con nuestros socios, nuestros parceros, en varias organizaciones, incluso con muchos países árabes, del mundo árabe también, de la misma zona del Medio Oriente. Entonces estamos coordinando nuestra actuación con esos países y también con la Unión Europea. No es una cuestión de actuar de forma unilateral en este sentido, porque cada país, cada situación es bien diferente. En este caso teníamos la esperanza desde un principio que el presidente Assad iba a actuar de otra forma y al fin y al cabo decidió que no y finalmente llegamos a la conclusión que era imposible tratar con él y que tiene que salir del poder, simplemente eso.